Entonces, esta es la clase número 2 para cuarto medio funciones y el objetivo es que realicen procesos de iteración numérica. Ah, me equivoqué. Ah, no. Construyan y desarrollen progresiones aritméticas y geométricas, ¿ok? Esta es la actividad 3, que es connotada acumulativa, y aquí están algunos de los conceptos. Lo principal acá es la progresión aritmética y la geométrica. ¿Qué es una progresión aritmética? ¿Ya? Es el obtener cada término de una sucesión, A sub 1, A sub 2, A sub 3, hasta A sub n, ¿ya? Pero la gracia es que cada término que vamos obteniendo es el anterior más una suma determinada, ¿sí? Una suma que es una constante siempre. O sea, esa diferencia, se llama diferencia, siempre es la que se suma. Para obtener A sub 3, por ejemplo, sería el anterior, A sub 2, más de nuevo esa diferencia que se mantiene constante. Así entonces el término general A sub n sería A sub n menos 1, o sea el anterior, más su diferencia. ¿Ok? Pero si se fijan aquí, el A sub 2, por ejemplo, ¿sí? El A sub 2 lo obtuvimos con A sub 1 más D. Por lo tanto, eso si lo reemplazo acá en el A sub 3, A sub 2 sería A sub 1 más D, o sea, A sub 1 más 2D, ¿sí? Entonces, mantenga esa relación ahí en su cabeza y mire acá. El término general entonces va a ser siempre el A sub 1, o sea, el primer término, más la diferencia multiplicada por n menos 1. Por ejemplo, en el caso de recién, cuando A sub n es 3, era A sub 1 más n sería 3. 3 menos 1 queda 2. 2 veces la diferencia, que es lo que obteníamos aquí. Ya, aquí mira esto. No, se escucha bien. Ok, ya. Seguimos. Entonces la diferencia también la podemos calcular y sería la resta del término menos su término anterior. ¿Okay? Por ejemplo, si tengo el término A sub 3 y el A sub 4 y necesito saber cuál es la diferencia, resto A sub 4 menos A sub 3 y voy a obtener B. Y bueno, ya vimos el término general y aquí son algunas consideraciones que es importante saber, que una progresión aritmética o PA, ahí se abrevia, es creciente si la distancia es positiva, decreciente si la distancia es negativa, porque va a ir restando, y constante quiere decir que no varía esa PA si es que la distancia es igual a C. Entonces la progresión aritmética tiene que ver con la suma de una diferencia que se mantiene constante. Por otro lado, una progresión geométrica tiene relación con lo mismo, pero la diferencia es que se multiplica algo que es constante, y ese algo es una razón, se llama, ¿ya? Una razón. Para obtener A sub 2, para obtener cada término de la sucesión o de la progresión, va a ser el término anterior multiplicado por esa razón. A sub 3, el término anterior, que es A sub 2, multiplicado por esa razón. Asimismo, haciendo la relación como en la progresión aritmética, si el A sub 2 lo reemplazamos por el valor que tiene arriba, acá en A sub 3, sería A sub 1 por R por R. O sea, ¿cuántas veces multipliqué R? 2 veces. O sea, 3 menos 1. 2 veces. Y como estamos hablando de multiplicación, eso se pasaría a exponente. R por R sería R cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, en general, el término general sería una sub n igual a sub 1 por la razón elevada a n menos 1. O sea, si mi a sub n es 5, por ejemplo, el r va a quedar elevado a 5 menos 1, que sería 4, y multiplicado por a sub 1. ¿Ya? Con esta expresión general me permite poder determinar a lo mejor una sub 1, que tenga el término general y no tenga el primer término,
despejando se puede obtener, o que tenga el término final de la sucesión y el primer término y no tenga la razón, también puedo despejarlo. ¿Ok? Esa es la idea. Y para obtener una razón, si tengo dos términos de la sucesión, consecutivos por supuesto, ¿ya? Para obtener la razón, se hace el cociente, o sea, la división entre el mayor sobre el menor. Pero son consecutivos, fíjese bien, a sub n sobre a sub n menos 1. ¿Ok? Y al igual que la progresión aritmética, la geométrica puede ser creciente, decreciente, alternada o constante. ¿Ya? ¿Qué quiere decir alternada? Alternada quiere decir que le dé un término positivo, el otro le dé negativo. Uno positivo y el otro negativo. ¿Con qué tiene que ver eso? Con que el exponente de ese R, ese exponente que está aquí arriba, n-1, sea par o impar. Como el n va corriendo, por ejemplo, si n vale, estoy calculando a sub 3, el n me va a quedar 3 menos 1, 2. Y si mi razón es negativa, algo negativo elevado a algo par, me da positivo. Por lo tanto, me va a dar positivo el resultado total. Y si fuera impar y la razón es negativa, ¿sí? Por eso aquí dice si es que R es menor a 0. O sea, si es que la razón es negativa. Y si es impar, va a dar negativo porque una potencia elevada a un número impar y es negativa, queda negativa. ¿Okay? Por eso va a ir dando positivo, negativo, positivo, negativo. A eso se refiere alternada. Y constante quiere decir que le va a ir dando el mismo número si es que R es igual a 1. ¿Por qué? Porque si tengo el término a sub n, por ejemplo, a sub 1 por, y la R vale 1, 1 elevado a cualquier exponente, va a dar siempre 1. Por lo tanto, va a ser una progresión geométrica constante, donde solo va a ser el a sub 1 el resultado. Y una progresión cuyo primer término es positivo, o sea, cuando el primer término, el a sub 1, es positivo, va a ser creciente la PG, si es que R es mayor a 1, y decreciente si es que el R está entre 0 y 1. ¿Y por qué entre 0 y 1? Porque ahí los números que están son fracciones, menores a 1, un medio, un tercio, un quinto, ¿ya? Por lo tanto, son números tan pequeños que si se van multiplicando n veces en el exponente, ese número va tendiendo a 0. Por eso es decreciente. Si el primer término, por otro lado, es negativo, esto se invierte. Va a ser creciente si el R está entre 0 y 1, y decreciente si el R es mayor a 1. ¿Ok? Bueno, aquí después siguen algunas fórmulas generales que sirven para calcular la suma de todos estos términos. Si yo tengo una progresión aritmética, a sub 1, a sub 2, a sub 3, hasta a sub n, puedo obtener la suma de todos esos términos. ¿Cómo se calcula esa suma? Con esta expresión que está aquí. Necesito saber el n, a sub 1. Por ejemplo, quiero saber la suma de los 5 primeros términos. Entonces sería S sub 5, reemplazo 5 aquí, reemplazo el valor del primer término, el valor del término 5 y lo divido en 2 y ahí obtengo la suma de los 5 primeros términos. ¿Okay? Lo mismo con la progresión geométrica, claro que aquí es con multiplicación de R, ¿ok? La expresión que está arriba es equivalente a la que está abajo. Así que cualquiera de las dos que use es válida. ¿Ok? Después aquí hay unos ejercicios aplicados que los puede leer para que se entienda cómo se van aplicando estas fórmulas. ¿Ya? Por ejemplo, en el primer caso, tiene el sexto término que es 28, o sea, a sub 6. Tiene que la diferencia es 5. Ahí ya le está diciendo que es una progresión aritmética, aunque aquí lo dice explícitamente. ¿Ya? Y dice calcular el término general, o sea, a sub n, y los 5 primeros términos. Por lo tanto, ¿ya? Si tengo a sub 6, puedo reemplazar aquí, a sub n se expresa de esa manera, están las fórmulas de arriba. La diferencia ya la conoce, que es 5, y usted ahí puede obtener el término general, aunque le falta a sub 1. ¿Ok?
pero A sub 1 lo puedo calcular utilizando A sub 6. ¿Por qué? A sub 6 es equivalente a A sub 1 más la diferencia que es 5 multiplicada por n menos 1. Esa es la expresión general. N en este caso va a ser 6. Menos 1, ¿ya? Reemplazo, calculo. 6 menos 1, 5. 5 por 5, 25. Más A sub 1 es igual, me decía aquí que A sub 6 es 28. Por lo tanto, me queda que 28 es igual a A sub 1 más 25. Despejando A sub 1 me queda que da 3. Por lo tanto, ya tiene el primer término, que es lo que estaba preguntando, que es 3. Y para calcular los 5 primeros, lo puedo expresar de esta manera. A sub 1 va a ser 3, A sub 2 es el anterior, más la diferencia, ¿ya? Y ahí van saliendo todos los términos. ¿Ya? En el ejercicio 2, en el problema 2, que es con la progresión geométrica, ¿ya? Hay que tener cuidado que, recuerde aquí que la razón se eleva, ¿ya? Por lo tanto, son potencias ahí las que hay que usar para calcular, ¿ya? Puede obtener el término general de esa manera. Aquí se calculó cada término y luego se sumó los 5 primeros términos, ¿ya? Lo puede hacer de esta manera, como son poquitos aquí, se puede hacer de esta manera, o usando la fórmula de suma de los n términos, ¿ya? ¿Y de qué se trata la actividad? Eso. ¿De qué se trata la actividad? La actividad se trata de aplicar lo mismo que estábamos hablando recién con PA y PG. Tiene los términos, ¿ya? Y aquí les pide determinar primero si es aritmética o geométrica, ¿ya? Y determinar A sub 10, A sub 20, A sub 30 en el problema 3. ¿Ya? En el problema 4, lo mismo, usted determinar si es aritmética o geométrica. Ojo que aquí son 0,5, 0,25, 0,125, 0,0625, ¿ok? Eso lo puede pasar a fracción si es que le acomoda. Si no, trabájelo como decimos, ¿ya? Y en el problema 5, lo mismo, ¿ok? Cuando termine eso, que lo puede hacer en su cuaderno, con letra clara, por favor, y bien marcado el lápiz si es que es grafito, me lo manda a este correo en foto, ¿ya? E identificando en el asunto su nombre, el curso y la asignatura sobre todo, ¿ya? Porque eso facilita discriminar entre cuarto de funciones y cuarto de plan común. Bueno, algo importante que no había dicho es que puede usar calculadora cuando su cálculo sea muy grande, ¿ok? Sobre todo en estos casos.